Bueno, pues esa es la imagen que está sucediendo en las calles de la Ciudad de México y no son las primeras, por supuesto, manifestaciones que hemos visto de personas que tienen que ver con, de trabajadores del sector salud. Pero ¿qué nos dicen los datos? Digo, más allá de lo que escuchemos en las mañaneras y muy lejos del sistema de salud prometido por el presidente López Obrador al inicio de su sexenio, ¿qué nos dicen los datos? Bueno, pues los datos nos dicen, de acuerdo con la encuesta nacional de salud y nutrición que acaba de salir el día de ayer, que la cosa no va bien en términos de la vacunación y que la cosa no va bien tampoco en términos de a qué recurren los mexicanos cuando enferman. Fíjense, les voy a dar nada más un dato. Casi el 50%, el 48.8% de las personas que en el 2022 recibieron atención médica se atendió en servicios privados de salud, incluso aunque tuvieran afiliación a alguna institución de seguridad social, aunque tuvieran seguro social, ISSSTE, lo que sea, pues la cosa tarda tanto allá que de pronto pues se tienen que atender en donde sea, ¿no? En consultorios privados, en fin, las cosas, ya decía, pues muy lejos del sistema de salud prometido. En la línea telefónica, el doctor Javier Tellez, ustedes lo conocen muy bien, médico cirujano y analista en políticas de salud. Me da como siempre mucho gusto platicar contigo, Javier, y ahora pues comentar estos resultados de la ENSAUT. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana Francisca? Qué gusto. Para ti, ¿qué es lo más relevante que escuchamos o que podemos ver en la encuesta? Mira, hay tres aspectos fundamentales. El primero de ellos, y que bien lo acabas de mencionar, es básicamente lo que nos dice ¿cómo explicarlo sin estas palabras, no? Un fracaso en lo que debería ser la cobertura por parte de las instituciones. Ana Francisca, ¿qué es lo que motiva a que solamente 6 de cada 10 pacientes del Seguro Social quieran atenderse en el Seguro Social? Lo dice la encuesta hecha por el Instituto Nacional de Salud Pública, y que solamente la mitad de los del ISSSTE lo hagan en su institución. Bueno, pues evidentemente que no están a gusto o que tienen algo más conveniente, y la misma encuesta lo muestra en sus números. Hay un número que nos dice que cerca del 70% de estos, vamos a llamarles inconformes, ¿sí?, no encuentran accesible su servicio de salud. Sí. Y eso es muy importante. Hay que entender hoy en día que accesible no es que te lo pongan, no sé, en menos de 10 kilómetros, cuando, perdón, Ana Francisca, tú tienes el consultorio de una farmacia que, por cierto, se utilizan bastante en la esquina de tu casa. Entonces, ¿sabes qué? Lo que me queda más cerca. Pero llama la atención que cerca del 15 al 20% de las personas encuestadas que tenían un servicio de salud institucional dicen que no acuden por la calidad del servicio. Y esto es importante, ¿no? Cuando tú no estás contento con lo que estás recibiendo, pues te vas hacia otro tipo de servicios. A ver, o cuando sabes que tienes que atenderte rápidamente, ¿no? Me escuchaba el otro día el caso de una mujer que se había sentido una bolita en el seno, fue a su médico, a la clínica, digamos, de primer contacto, le dijeron que le tenían que hacer un ultrasonido, fue al Seguro Social a tratarse de hacer un ultrasonido y se lo iban a hacer en 2 meses, Javier, pues no te lo haces en 2 meses, te lo tienes que hacer ya, ¿no? O sea... Es correcto. Mira, aquí lo que sucede es que se nos ha olvidado algo. La salud desde hace mucho tiempo no está pensada en los pacientes, Ana Francisca, tú y yo lo hemos platicado. Está pensada en mantener cifras, en un discurso político, pero nadie está pensando en la gente. ¿Qué es lo que más le conviene? Si yo llevara a la mesa el tema, oiga, perdón, dígame, ¿qué hago con una mamá que tiene a 2 niños, que tienen mocos, que tienen calentura y que tiene que tomar una pecera para ir a una unidad de salud donde la van a tener esperando, tiene que hacer fila para que después llegue a una farmacia donde hay medicina? ¿Cómo le resolvemos el problema? Sí. Pues eso no es algo que sea del interés de las autoridades, ¿sí? Te van a decir, bueno, pues ahí está la clínica y háganle como quieran. Uh-huh. Pero esta mujer que te estoy platicando, pues seguramente va a querer resolver su problema lo antes posible, caminando 120 metros al médico más cercano y pagando de su dinero, desafortunadamente. Y esto lo que está haciendo es que la medicina poco a poco, Ana Francisca, se está privatizando cada vez más. Hoy la mitad, por así decirlo, de los pacientes que ya tienen una institución no la están utilizando. Eso marca una
verdadera ineficiencia en las instituciones. Se está desperdiciando todo ese dinero y todos esos recursos, sencillamente porque los pacientes prefieren otra cosa y no hay ni que darles la razón, ¿no? Pues no, verdaderamente importante que además lo que la ENSAUD refleja es lo que pues intuitivamente nosotros vemos en las calles, ¿no? O que escuchamos de familia y amigo. La gente pues se atiende en el consultorio más cercano y ese consultorio frecuentemente son estos consultorios que están adyacentes a las farmacias, ¿no? Básicamente, en fin. Es Sí, correcto. sí. A ver, el otro gran tema es el de la vacunación. Habían dicho que la pandemia había frenado mucho los niveles de vacunación. Se esperaba que pues de 2022 ya reflejara, digamos, un incremento sustancial en términos de la vacunación de algunas de las vacunas más importantes para niñas y niños, y resulta que no es así. No, no es así. Aunque hay que decirlo, vamos a llamarle, hay una mejora de la cobertura básica, sobre todo los niños de 1 año de edad, perdón, pero las cifras siguen siendo bastante tristes. El 57% de los niños de 1 año de edad tienen su esquema de vacunación incompleto. Y esto incrementa hasta el 73%, o sea, a los 2 años. Esto significa que no estamos siguiendo la disciplina de irlos a buscar para vacunarlos. Ok, pueden decirnos, es que eso va a tomar tiempo. Bueno, es que no nos debería tomar tiempo. Sí. Ana Francisca, tú y yo ya hemos platicado aquí que nada debería ser más importante que estar haciendo un programa agresivo, masivo, impresionantemente duro de ir a atrapar a estos niños y vacunarlos. Bueno, se están quedando atrás. Fíjate, voy a dar un dato que me parece muy relevante. Solo el 26.6% de las y los niños en hogares encuestados alcanzaron un esquema completo de vacunación a los 2 años de edad. Ni siquiera el 30% de los niños menores de 2 años. Para que esté más claro, por ejemplo, solo el 31% de los niños fueron vacunados con la triple viral, que es importantísima, ¿no? Sarampión, rubiola y parotiditis. Así están las cosas, parotiditis, así están las cosas. Sí. Y vaya, una vez más, lo que no obtenemos nosotros cerca de buenas intenciones y deseos y unas laminitas que te ponen ahí en las mañaneras, es realmente una campaña en donde nosotros veamos cómo van los números y que estemos otra vez de casa en casa, como se hacía antes, buscando a los niños, checando que tengan las cartillas con la cobertura adecuada y pues, invirtiendo en ello. Lo que hay que decir es que lo que no vemos es esta intención de gastar lo que se debe de gastar en vacunas. Y déjame aprovechar para decirte el tercer punto. El tercer punto que es muy dramático, que es el de las enfermedades crónicas no transmisibles. Estas enfermedades que sabemos, enfermedades cardiovasculares, diabetes, que son, y sobrepeso, que son las principales causas de mortalidad en México y que hoy vemos que tienen un descontrol impresionante. El 18.1% de los niños en edad escolar vive con obesidad, Ana Francisca, pero al llegar a la adolescencia, esto se incrementa casi al 24%. Y hoy en México los adultos ya tienen cerca de 4 de cada 10 mexicanos tiene obesidad y 8 de cada 10 mexicanos ya presenta obesidad abdominal, que es a la larga lo que te condiciona más a problemas de dislipidemia y a problemas cardíacos. La peor cifra de todas, más del 48% de los mexicanos adultos ya tiene hipertensión arterial. Es decir, 1 de cada 2 mexicanos puede considerar que tiene algún tipo de hipertensión según las nuevas cifras de hipertensión de las autoridades mundiales. Oye, eso está tremendo eso, ¿no? Sí. ¿Qué es, yo creo que lo más dramático aquí? Que tú ves el argumento de las autoridades y te van a decir que hay programas y que hay anuncios y que ponen quién sabe cuántas campañas y culpan a los pacientes por no seguirlas, etcétera, pero lo que no vemos es que haya medicamentos para la hipertensión arterial y que la gente pueda seguirlos. No vemos programas en donde te den seguimiento particular como debe de ser y como está recomendado para que esto funcione. No vemos que haya insulina suficiente para los pacientes con diabetes o que encuentren ellos los hipoglicémicos que necesitan para su tratamiento. Entonces, mientras falten políticas de tratamiento, no solamente de prevención, que por cierto van de la mano con ideología y
etcétera. No, estamos olvidándonos que estas personas ya están enfermas y que debemos de tratarlas, que no se va a resolver nada con pósters, con sellitos, con anuncios, etcétera. Eso está bien, pero nos estamos olvidando de tratar a los pacientes que hoy están enfermos. Bueno, pues tremendo, ¿eh? 50% de los mexicanos con hipertensión es una cifra, o sea, el 50% de los mexicanos con una comorbilidad, punto. Es correcto, es correcto. Híjole. ¿Por qué? Pues porque sí, no todo es, sí, hay que tener medidas de prevención general, no estoy diciendo que no, hay que llevar un estilo de vida saludable, pero Ana Francisca, los pacientes que están enfermos deben de ser tratados Pues sí. y debe de haber medicamentos para ellos. Pues sí, así es. Estoy totalmente de acuerdo. Gracias, Javier. Un abrazo, que estés muy bien, qué Abrazo. gusto. Javier Tello, igualmente muchísimas gracias por platicar siempre con nosotros, médico, cirujano y analista en políticas de salud.